Y ahora se está agregando una tendencia fuerte a la declinación de la economía, corriendo el riesgo de un desplome económico. Todos los indicadores dan cuenta de esas perspectivas. La deuda pública del gobierno central llega ya a los 35.000 millones de dólares. La deuda del sector consolidado, Banco Central y otras instituciones autónomas, a 44.000. En total, la deuda pública y del sector consolidado sumadas equivalen a casi el 60 o más por ciento del Producto Bruto Interno. Y ese nivel de endeudamiento es altamente riesgoso, porque además están comprometidos en el pago de servicios de la deuda externa, es decir, intereses, amortizaciones, el 57% de los ingresos que recibe el Estado Dominicano. Es decir, que solo puede emplear el 43% de los ingresos. Eso no es cualquier cosa. Pero además, las exportaciones han crecido un poco, pero no llevan a compensar una declinación fuerte de las importaciones, que es un indicador de ese decaimiento de la economía, de esa caída de la economía. Que los economistas la refieren a acelere y desacelere. Esto además está agravado y tiende a agravarse en perspectiva, porque también ingresos muy importantes como los ingresos turísticos o del turismo están afectados hasta el punto de que se estima que hay una reducción entre el 15 y el 20% de las ocupaciones hoteleras este año. Y la perturbación política persiste. Y independientemente de que pueda conjugarse algunos elementos agudos que están en el presente, como la interna del PLD y el choque de trenes de esas facciones, las perspectivas de todas maneras son de unas elecciones muy cuestionables, muy controversiales, muy fraudulentas, muy perturbadoras. Y ese es un factor que ha intervenido en la situación económica del país para agravarlo. Y si usted, a una situación de crisis político-institucional, de desplome de la confianza del país, de la sociedad, en las instituciones, en el sistema de partido, en el proceso electoral, le agrega un agravamiento precipitado, profundo, de la crisis económica y en consecuencia un deterioro mayor de las condiciones de vida, con los niveles de pobreza y de desempleo real que hay en el país, vamos a tener una situación altamente explosiva. Esas son las perspectivas. Pausamos y volvemos. Bien, todo parece indicar que el profesor Juan Bosch, y ayer se cumplió un aniversario más, el 110 aniversario de su nacimiento, Día del Maestro, se equivocó de medio a medio cuando, al hablar de Leonel Fernández, cuando depuntaba como su relevo en el PLD, dijo que Leonel era una mina de oro.
Lo que no calculó el profesor Bosch, un hombre de una gran ética, de una gran honestidad en la política, era que esa mina de oro iba a producir oro, papeletas, criollas y verdes para los bolsillos de Lionel, de sus colaboradores y para sus alcancías humanas. Que iba a resultar un político corrupto y corruptor, prácticamente mafioso, llegando al punto de la condición de narcopresidente. La traición se consumó temprano. Me refiero a la traición a las ideas, a la conducta ética, a la honestidad del profesor Bosch en su referente fundamental, que fue el ejemplo de los 7 meses de su gobierno y la trayectoria de toda una vida política. Sin embargo, ya confirmado que estamos frente a un político corrupto y corruptor, ahora puede afirmarse que es además un gran farsante. Un gran farsante. En el día de ayer fue capaz de ir a La Vega, mientras los otros estaban aquí en el local, y Danilo en el palacio, por allá, no, también la visita, sorpresa. Y allá dijo que si Bosch le tocara hablar, diría, en favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Claro, ocultó, como gran farsante, que la Constitución del profesor Bosch y la que defendió, incluso a riesgo de su propia vida, fue la Constitución del 63, la más avanzada de la historia republicana desde el punto de vista político, social, cultural, y que enfrentó la Constitución del 66, que es el padrino y la madrina de la de 2010, que es una Constitución empeorada aunque modernizada. Es la que amarra con más fuerza las características dictatoriales del Estado dominicano, de un Estado presidencialista manejado desde el Palacio Nacional, tutelando desde el Poder Ejecutivo todas las instituciones del Estado. En el marco de un Estado delincuente, con fuerte tendencia hacia el narcoestado y en consecuencia corrupto, corruptor a la vez. Bosch enfrentó la Constitución del 66. Y la Constitución del 2010 es todavía peor en elementos esenciales. Concentra más el poder presidencial que la del 66. Es una Constitución esencialmente neoliberal y privatizadora, con muchos adornos engañosos. Este producto que tenemos, una dictadura constitucional mafiosa, tiene como base de sustentación esa Constitución. Esa Constitución incluso Lionel la ha violado cuantas veces le dio la gana. Ahora le esgrime. ¿Por qué? Porque es un farsante, porque es un descarado. Pausamos y volvemos. Bueno, el escándalo de Punta Catalina en su versión 2, es decir, puesto al desnudo una parte importante de los sobornos, ya ha evidenciado los niveles de sobrevaluación de la obra, ha señalado esa denuncia a los receptores de un soborno que asciende, o un conjunto de sobornos que asciende a 39.5 millones. Por diferentes vías y a través de intermediarios, hay 20 millones que fueron a parar
a las arcas de Bichara, de Rubén Bichara, 17 a Gonzalo Castillo, 2.5 a Andy Dauager y otros no determinados, o simplemente lo hizo como intermediario, por la vía de Luis Manuel Ibarra, que es ya se identificó que respondía a uno de los seudónimos. Al seudónimo Comisao, comisión en brasileño, en portugués. Bueno, él acaba de renunciar al Banco de Reserva. Pero tanto Andy Dauager como él toman el modelo de defensa de Rondón, que es un lobista mafioso de larga data y que estuvo involucrado en el escándalo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en un fraude de 100 millones y recibió 10 millones de dólares de esa operación fraudulenta como compensación. Él ha dicho que todo eso, en ese caso también, y ahora en el caso de Odebrecht, que la propia corporación mafiosa dice, este señor Ángel Rondón era nuestro representante y a través de él canalizamos los 22 millones de sobornos, de dólares. Él dice que son servicios prestados, lo mismo dice Andy. El apartamento de 2.5 millones de dólares en Nueva York son servicios prestados, naturalmente. Sobrevaluados, muy sobrevaluados los servicios. Pero lo mismo está diciendo Luis Manuel Ibarra, o pretende fundamentar su defensa en el tema de que se trata de servicios profesionales. Pero lo peor no es que ellos hagan esto, porque ya lo peor de ellos fue que recibieron soborno. Y recibieron soborno para estafar al Estado Dominicano, para que la Odebrecht y los más altos funcionarios estafaran al Estado Dominicano. Prestaron servicios de lobistas y servicios técnicos, porque esta gran estafa involucra muchas cosas. Empresas consorciadas, como es el caso de Acero Estrella, o como es el caso, o fundaciones, instituciones, Fundación Economía y Desarrollo, en el caso de Andy, conectadas, altos funcionarios que reciben los sobornos para que la empresa opere con una sobrevaluación bestial. Entonces todo esto toca conexiones entre el empresariado, altos funcionarios del Estado, lobistas, empresas. Y decía que lo peor es que los grandes medios de comunicación, que cada vez más se tornan más al servicio, de un capitalismo gangsterizado, se las ingenian desde la televisión, desde su bocina, desde sus programas, de sus paneles, para potenciar esa idea. Bueno, ahora hay que ver qué es soborno, qué no es soborno, qué fueron pagos a empresas, pagos legales. No, hombre, no, todo eso está viciado. No se canalizaba todo a través del departamento de soborno. Es decir, que la propia Odebrecht predeterminó que esos pagos a empresas, a tecnócratas, a altos funcionarios del Estado, a medianos funcionarios, todos esos pagos se hacían del departamento de soborno, el departamento de operaciones estructuradas, cuyo centro regional se estableció en la República Dominicana. Y eso estuvo precedido de financiamientos electorales que son sobornos mayores al presidente, a la vicepresidenta. Es decir, hay 2 elecciones consecutivas, la del 12 y la del 16, en la que el soborno, el financiamiento electoral va al binomio Danilo Medina Margarita,
Briceño, que está ahí agachadita para tratarse de colar, es parte también de ese producto, de un sistema de corrupción e impunidad. La matriz mentirosa está presente en gran parte de los medios de comunicación del país para tapar, para atenuar los niveles de impugnación, de crítica, de denuncia y de acción contra la corrupción y contra la impunidad. Pausamos y volvemos. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Le prometo mañana incursionar de nuevo en el tema de David Ortiz, por cosas que están pasando alrededor de ese tema. Y ahora convocarlas a la gran marcha del Cibao. Tenemos 5 minutos más, así que podemos tratar el tema. Pero lo convocamos a la gran marcha del Cibao para el 14 de julio en Santiago. Y además quiero invitarlo a un homenaje, a un reconocimiento que el movimiento camañista ha organizado para 2 camaradas ejemplares como militantes revolucionarios durante toda su vida, que es el camarada Edmundo García, subcomandante del Comando San Carlos en la Revolución de abril del 65, y la voz femenina de la radio constitucionalista, de una trayectoria formidable, teatrista de alta calidad, que estamos organizando para el taller Fundación Silvano Lora, para el sábado a las 5 de la tarde. Homenaje a Delta Soto, homenaje a Edmundo García. Así que los invitamos a todos y a todas. Y sin ánimo de agotar el tiempo, quería decir que se está volviendo a incurrir en las repeticiones del novelón que montó el Estado Dominicano desde el Palacio Nacional, desde la Procuraduría General de la República en el caso de David Ortiz, que es repitiendo y repitiendo por todas partes que se trató de un atentado contra Ángel David Hernández, quien por demás hoy se denuncia que era funcionario, y eso no era por el sueldo, porque el sueldo era de 10,000 pesos, posiblemente por el carné y todo el acceso a los permisos de armas en el Ministerio de Interior y Policía. El caso de Ángel David Fernández. Pero Ángel David Fernández ha argumentado con mucha propiedad que él no era el blanco, que a él lo ha querido meter para lo hondo en ese tema. Y la verdad es, lo dijimos aquí en la ocasión pasada, que no se parece ni en el blanco del ojo, que no era posible confundir un blanco como David Ortiz, una mole, con todas las características físicas, comparándola además con el caso de Ángel David Fernández. Que aquí lo que se está tratando es de tapar tanto la autoría intelectual, que todo parece indicar está concentrada en uno de los grandes capos insertado y protegido por el régimen, y los motivos de ese accionar. Hay un manto de oscuridad alrededor de ese tema, tendido fundamentalmente por una investigación manipulada, que por demás resulta poco creíble, en tanto, cuando uno ve involucrado en una operación de asesinato selectivo, ahora están hablando de 14 personas, y como han ido variando la cifra de 400,000 pesos a 5 millones,
ahora 30 millones, pero se usaron solo 10, después van a decir otra cosa. Es evidentemente una acción encubridora. Una acción encubridora que persigue ocultar la degradación del Estado dominicano y la protección que tienen gente del bajo mundo por tener conexiones profundas con la cúpula política, con la cúpula policial, con la cúpula militar del país. Todo parece indicar que este es un caso de ese tipo, que no necesariamente toca una participación consciente en el bajo mundo de David Ortiz. Incluso en un momento determinado yo decía que uno de los negocios de David Ortiz es los préstamos. Tiene una cartera en efectivo enorme de millones de dólares y los reproduce a través de préstamos. Quizá por ahí habría que buscar quién estuvo interesado, debiéndole una enorme suma, en asesinar a David Ortiz. ¿Y quiénes lo están protegiendo? Lo dejamos ahí por ahora. Y le damos un fuerte abrazo desde este espacio, donde cada día se comprueba que aquí se puede decir, se dice lo que otros y otras no se atrevan a decir, o muy pocos y muy pocas lo dicen. Un fuerte abrazo y hasta mañana martes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.